25 de mayo, May 25th, luz a través de las tinieblas. Continuamos con el estudio del profeta Jeremías, Ezequiel, Daniel. Judá e Israel continuaban sufriendo consecuencias debido a su apostasía, también debido a su corazón que se endureció después de la gracia que pisotearon por cientos de años. Así ha dicho Jehová. Hablaba Dios otra vez por medio de Jeremías. En este lugar del cual decís que está desierto, sin hombres y sin animales, pues así quedó la tierra de Judá e Israel. Cuando Nabucodonosor la sitió por primera vez, segunda vez, tercera vez, y cientos de miles de personas que se llamaban pueblo de Dios habían quedado sin vida. Ahora, Dios daba voz otra vez al profeta Jeremías para reanimar a la nación de Judá e Israel, pues apenas estaban a punto de ir al exilio a Babilonia por 70 años. Pero cuando regresara una nueva generación, ellos iban a preparar la venida del Mesías Jesucristo. En esta ciudad de Judá y en las calles de Jerusalén, voz de gozo y voz de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan, alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia, voz de los que traigan alabanza a la casa de Jehová, porque tornaré a traer la cautividad de la tierra como al principio, ha dicho Jehová. Este era el profeta Jeremías, otra vez siendo inspirado por Dios, pues la gracia de Dios, aunque tiene consecuencias de rechazarse vez tras vez, la protección que está a nuestro alrededor, nosotros mismos la desechamos al endurecer el llamado de Dios a nuestras vidas. Esta era la historia de Judá e Israel. Ahora, Dios hablaba una vez más por Jeremías. Así dice Jehová de los ejércitos, en este lugar desierto, sin hombre, sin animal, todas sus ciudades, aún habrá cabañas de pastores que hagan tener majada a ganados. Ustedes se acuerdan cómo los únicos que identificaron al verdadero prometido Mesías estaban pastoreando. ¿Sí se acuerdan de eso? Si bien Judá e Israel iban a repoblarse después del exilio a Babilonia, aproximadamente en el año 408 antes de Cristo, si bien ellos iban a empezar a repopularse, iban a empezar a reconstruir los muros de la ciudad, iban a poner jueces, iban a establecer la ley del rey, iban a poner príncipes, iban a restablecer los servicios del santuario terrenal que apuntaban solamente al Cordero de Dios verdadero Jesucristo. Esa era la única intención de esa sombra del santuario y sus servicios. No todos iban a distinguir la venida del verdadero prometido, el Mesías Jesucristo. Aquí hay una conexión. La profecía se había dado por medio de Jeremías y habrá cabañas de pastores que hagan tener ganados en las ciudades de las montañas, en las ciudades de los campos, en las ciudades del mediodía y en tierra de Benjamín, alrededor de Jerusalén y en las ciudades de Judá. Aún pasarán ganados por las manos de los contadores. Lo que Dios le había inspirado a Jeremías era: diles que su historia no se ha acabado,
todavía falta la culminación. Hay personas que creen que el punto culminante de la grande gloria que tuvo Judá e Israel fue el tiempo de Saúl el rey, David el rey y Salomón el rey. Pero en realidad esa solamente fue una gloria terrenal opacada por el pecado, la avaricia, el poder, la influencia. La gloria verdadera estaba todavía a punto de venir. Esa gloria verdadera iba a ser cuando el verdadero Dios en la carne, el prometido Jesucristo, entrara a Judá, Israel, al templo, y entonces todos se quedaran maravillados. Esa iba a ser la cúspide de la historia de Israel y Judá. Alrededor de Jerusalén, en todas las tierras, habrá actividad. No quedarán sin vida. Ha dicho Jehová: he aquí vienen días en que yo confirmaré la palabra buena que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. Seguimos con este tema importante que se encuentra, no en mi opinión, sino en el libro de Jeremías. Ahora mismo está en Jeremías 33, capítulo, con versículos 1 al 14. Tenemos toda una semana entera exponiendo este tema, si bien de promesas, pero esas promesas eran condicionales. De no cumplirse esas condiciones, vendría la maldición. Toda la Biblia se resume en esto. Nosotros decidimos si obedecemos la palabra inspirada por Dios a los profetas de Génesis a Apocalipsis o de Génesis a Malaquías, como usted quiera llamarle. Pero nosotros vamos a tener que recordar las consecuencias que alguna vez escuchamos que vienen de la palabra de Dios. El reino de Dios no es tirano y no forza a nadie. Él no nos lleva con tiranía para que le obedezcamos. Él nos dice: aquí está el camino, andad por él en las sendas de vidas. Por eso Jesucristo, cuando vino, se encarnó para salvar no solamente a Judá y a Israel, a los que le escucharan. Él decía: ¿por qué no queréis escuchar mi voz? Pues era Jesucristo mismo el que había hablado con voz retumbante en el monte Sinaí, Éxodo 20, al antaño Israel de corazón duro. Ese mismo Jesucristo es el que les había dicho al Sanedrín, a los fariseos, seduceos, herodianos, les había dicho: todo aquel que no me escuche busca la muerte. Así fue consolada entonces la iglesia de Dios en una de las horas más sombrías de su largo conflicto con las fuerzas del mal. Satanás parecía haber triunfado en sus esfuerzos por destruir a Israel. Esto es 600, 500 años antes de Cristo. Ellos habían sido levantados para hacer lumbrera al mundo. Solamente si mostraban el verdadero significado del tabernáculo, el Cordero de Dios que apuntaba al sacrificio que el Mesías Jesucristo vendría a dar. Pues la gloria de una nación, Judá-Israel, era solamente válida si ellos daban a conocer al verdadero Salvador. Por eso Jesucristo, cuando vino, le dijo a la multitud: ustedes no ponen una luz debajo de una mesa, sino la ponen en el punto más alto para que alumbre a todos. El objetivo de Israel y Judá no era engrandecerse sobre todas las naciones, subyugar a los enemigos literalmente, no, sino era mostrar a un Salvador
representado por medio del Cordero del tabernáculo. Pero el Señor predominaba sobre los acontecimientos del momento durante los años que iban a seguir. ¿Cuándo? De los 70 años de cautiverio, 500 años antes de Cristo. Su pueblo tendría oportunidad de redimir lo pasado. Su mensaje a la iglesia fue lo siguiente, y este mensaje se encuentra en Jeremías capítulo 30, versículo 10, versículo 11, versículo 17. Tú pues, siervo mío Jacob, no temas, ni te atemorices, Israel, porque he aquí que yo soy el que te salvo de lejos, y a tu simiente de la tierra de su cautividad. Y Jacob tornará, y descansará, y sosegará, y no habrá quien le espante, porque yo soy contigo, dice Jehová, para salvarte. Yo haré venir sanidad para ti, y te sanaré de tus heridas. La promesa de Dios para un pueblo que había pisoteado su gracia era fija, pues Dios no falla su palabra. El que falla su palabra soy yo, somos nosotros. Dios reactivaba sus promesas por amor a su propio nombre, para que esta nación de Judá e Israel, que había recibido la gloria más grande del conocimiento del verdadero Yahweh Adonai, se levantara de las cenizas después de los 70 años de exilio en Babilonia y pudiera proclamar a todo el mundo que ese cordero sacrificado, inmolado en el santuario terrenal, sería una sombra del verdadero Jesucristo que vendría a dar su vida por todo el mundo. En el momento alegre de la restauración, las tribus del dividido Israel habrían de ser reunidas. Y aquí me detengo. Cuando usted encuentre la palabra reunido en el Antiguo Testamento o Nuevo Testamento, esa era una indicación de que una promesa de Dios estaba por cumplirse. Pues en el libro de Deuteronomio 28 y 29, Dios le había iluminado a Moisés para que escribiera que reunir, plantar en un lenguaje simbólico era dar la bendición. Lo opuesto a estos dos verbos iba a ser maldición. Ahora, Dios se preparaba para que después de los 70 años de exilio volviera a reunir, no a una nación para que se enalteciera y se hiciera fuerte, no, y matara a sus vecinos, no, sino para que la bendición de Dios estuviera a punto de derramarse sobre ellos, sobre todos los que quisieran reconocer al verdadero Mesías Jesucristo. Ellos me serán a mí por pueblo, regocijaos en Jacob con alegría. He aquí que los vuelvo de la tierra de Aquilón y los juntaré en los fines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos irán con lloro, mas misericordias les haré volver, harélos andar junto a arroyos de aguas. Vea, el lenguaje que Dios siempre usó para el Israel y Judá antaño sí fue literal, pero no solo literal, fue también espiritual. Aquí la promesa para Judá de antaño se daba, y entonces los haré andar por aguas. ¿Usted se acuerda cuando Jesucristo le dice a una goyim, a una gentil, a una detestada, a una que los judíos en su odio le llamaban perra, a la samaritana? ¿Usted se acuerda cuando Dios inspiró a esta mujer para que fuera al pozo de Jacob? Jesucristo estaba allí esperando. Él había enviado a sus discípulos a otro lugar. Jesucristo tenía una cita que nadie sabía, una cita en el reloj profético, en el tiempo perfecto, el tiempo que nosotros no imaginamos muchas veces en nuestro presente, aún hoy mismo. Jesucristo tenía una cita con la mujer samaritana y Jesucristo le dice,
dame de beber. La mujer samaritana entonces le dice, no tienes con qué sacar esta agua. Jesús le dice, bien has dicho, todo el que toma de esta agua, literal, física, agua que ves, vuelve a tener sed, pero el que toma del agua que yo le doy, jamás volverá a tener sed. 600 años después de que Jeremías fuera inspirado por Dios, Jeremías capítulo 31, versículo 1, 7 al 9, Dios había prometido al antiguo Israel y Judá, y los haré andar junto a arroyos de agua. Esta agua no solo era literal, sino que Dios prometía por medio del profeta Jeremías que les daría el agua de vida. El agua de vida por medio de Jesucristo. Pero el pueblo del Sanedrín, de los fariseos, saduceos, escribas, con su corazón duro, lleno de orgullo, no vieron esa agua que cuando la tomamos no volvemos a tener sed, porque sabemos que hay vida eterna. No importa lo que pase en esta vida, nada nos va a deprimir, porque hay resurrección, porque hay un cielo nuevo, una tierra nueva, donde no habrá más muerte, ni llanto, ni lágrima, ni sufrir más. Esta era el agua que Jesucristo había prometido a la samaritana, la misma agua que nos promete a nosotros hoy. Y Jesucristo nos recuerda, este día, esta vida, este problema, por más profundo que sea, es temporal. Anímate. Todo aquel que cree en mí, dijo Jesucristo, aunque esté muerto en esta vida física temporal, tendrá vida eterna, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. Jesucristo quería impartir esta agua que cuando la tomas, que es la gracia, la salvación divina del Salvador, nadie jamás volverá a tener sed. Este es el agua que Jesucristo ofrecía a la mujer samaritana. Esta agua es la que Dios le inspiró a Jeremías 600 años antes de la encarnación de Jesucristo para levantar a un pueblo, Judá, Israel, que había sido destrozado. La sangre había corrido después del primer sitio, año 605 antes de Cristo, de Nabucodonosor a Judá. Segundo sitio, a Israel, Judá, año 584 antes de Cristo, después del tercer sitio, cuando finalmente destrozaron, quitaron, mataron, llevaron el oro del templo, que se derretía al ver el fuego, la lumbre, cómo había destruido ese templo que Salomón había construido. Es que los judíos e israelitas habían puesto su confianza en una estructura material. Y cuando ponemos nuestra confianza en el carro, el trabajo, la aseguranza de vida, el dinero que tenemos en la cuenta de banco, la salud que tienes ahora, porque vas al gimnasio y te ves muy bien y tienes músculo, todo eso es terrenal. Cuando ponemos nuestra única esperanza en lo terrenal, nuestra fe se desvanece, porque todo lo que es terrenal es temporal. Es como la flor que nace de una semilla, muy pronto brota, busca el sol, pero después se marchita y se muere. Así describe Dios la vida y nuestros ciclos temporales por medio de el patriarca Job. Nuestra vida es temporal. Jesucristo quería dar esta agua a la samaritana y la samaritana fue inspirada por el Espíritu Santo y la entendió, la bebió. Esta agua es la que Dios había prometido al profeta Jeremías y les haré volver de los 70 años de cautiverio a Judá e Israel de la tierra de caldeos. Es decir, aproximadamente en el año 408
y antes de Cristo iba a estar listo Israel, Judá, para ahora sí preparar a Judá, Israel y al mundo, a todos los que pasaran por Israel, al norte, al sur, para que ellos mostraran que el cordero inmolado en el santuario terrenal era una figura que apuntaba al verdadero Cordero de Dios, dijo Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:14, Juan 1:29. Este era el Cordero que vendría a redimir. Este era el verdadero cuerpo. Lo que estaba atrás era la sombra. Lo que por 2000 años se pregonó en el santuario terrenal judío era temporal. Cualquier persona que ponga su esperanza en lo que es temporal y terrenal de este mundo será desilusionado, pues había hablado Jeremías y los haré pasar por aguas, por arroyos. Este lenguaje simbólico de Dios a Jeremías era reanímense por camino derecho. Dios le dice a Jeremías, los haré andar en camino derecho. Y si bien cuando Jesucristo vino a este mundo a ser la gran luz del mundo, Él dijo, yo soy el camino. ¿Se acuerdan de eso? Juan 14, yo soy el camino. Juan 14:6. Jesucristo cumplía las palabras de Dios a Jeremías, los haré andar por camino derecho. Sí, solamente de los cientos de miles de judíos israelitas orgullosos, con corazón duro del Sanedrín, fariseos, seduceos, herodianos, escribas, solamente los que se dejaban guiar por el Espíritu Santo pudieron ver a Jesucristo como el camino derecho al Padre. Solamente ellos. No todos los de Judá y los de Israel pudieron ver ese verdadero camino que era Jesucristo. No todos bebieron el agua que cuando la beben no vuelven a tener sed en Jesucristo, porque la mayoría siguieron en su orgullo. Te digo a ti una cosa, podrás saber todo el Torah de izquierda a derecha, podrás haber estado en la iglesia 30 años, toda tu vida, pero si no puedes discernir el agua de vida ofrecida por Jesucristo, si no has tomado ya esa agua, si no caminas por el camino y el sendero derecho que es Jesucristo, os digo en verdad que todavía te falta la luz para que no tropieces, para que llegues a ese sendero que es Jesucristo. Todo aquel, dijo Jesucristo en una ocasión en el libro de Juan capítulo 11, todo aquel que anda en la luz no tropieza. Ese camino y esa vereda derecha que Dios había prometido a Jeremías 600 años antes de Cristo para Israel y Judá, era para todos aquellos que aceptaran al verdadero prometido Jesucristo para que los guiara y su pie no tropezara. Entonces irán, no tropezarán. Es que, ¿sabes una cosa? El camino que yo he decidido escoger muchas veces es muy alentador, se ve muy bonito, se ve cuesta abajo, se ve fácil. Al principio se ve muy llamativo, todo es gratis, me hace sentir bien. Pero hay caminos que son de muerte. Hay caminos que engañan a nuestro corazón. Por eso no deberíamos confiar en nuestro corazón, sino confiar solamente en lo que está estipulado en la palabra de Dios y pedirle, ayúdame a beber esa agua que viene de tu Espíritu Santo. Ayúdame a caminar por la senda recta de justicia. El camino es Jesucristo. Permíteme cada día encomendarme a ti para no tropezar. Entonces, yo soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Eran las palabras 600 años antes de Cristo que Dios inspiraba a Jeremías
para alentarlos, humillados ante las naciones, los que una vez habían sido reconocidos como los favorecidos del cielo, que todos los demás, es decir, Judá, Israel, los pueblos de la tierra circunvecinos, habían visto antes la protección del Dios divino, Yahweh Adonai, sobre Israel, Judá. Iban a aprender en el destierro la lección de obediencia tan necesaria para su felicidad futura. ¿Dónde iban a aprender la mejor lección? Y no eran todos. La mayoría de judíos israelitas que rechazaron la voz de Dios fueron muertos. Su gracia se cerró. Su gracia se cerró al morir. Ya no tuvieron más oportunidad. Todo lo que hicieron en esta vida, de allí serán juzgados. Pero el remanente que hizo caso a la voz de Jeremías, inspirada por Dios, ahora ese remanente que fue llevado a los caldeos, de allí iban a tener su mejor lección de vida. Es que a veces en ese destierro, en una tierra donde no se hablaba su lenguaje, que era hostil, que no se les tenía que dar nada servido, ahora tenían que trabajar por su propio pan, iban a vivir en trabajo, en miseria. Es que a veces la vida, a ti y a mí, cuando nos derrumba y nos hace caer de ese trono que se esfuma, que era falso, es donde más aprendemos la lección de dolor. Y es el momento cuando Dios puede rearmarnos, cuando tu corazón se encuentra en el momento más vulnerable, cuando te encuentras en un momento en el que dices, ya no quiero seguir más, es cuando Dios puede actuar más en tu vida. Judá, Israel, se encontraba ahora en un momento exiliado en Babilonia por 70 años, donde podía ser reanimado y reformado. Mientras no aprendiese dicha lección, ellos no iban a ver el objetivo. Dios no podía hacer de ellos todo lo que deseaba hacer. Es que las promesas al antiguo Israel eran condicionales. El hombre, el ser humano, decide si la promesa de Dios se va a cumplir en nosotros. Te castigaré con juicio y no te talaré, cortaré del todo. Jeremías 30, versículo 11, declaró al explicar el propósito que tenía al castigarlos para su bien espiritual. Sin embargo, los que habían sido objeto de su tierno amor de Dios no quedaron desechados para siempre, y delante de todas las naciones de la tierra iba a demostrar su plan para sacar victoria de la derrota aparente, su plan de salvar más bien que de destruir. Al profeta fue dado el mensaje siguiente. A Jeremías, el que esparció a Israel, y recuerden, esparcer era una maldición. Esto se encuentra en Deuteronomio 29. Lo juntará y lo guardará. El tiempo final de Israel no había llegado. Todavía había gracia infinita, porque Jehová redimió a Jacob, redimiólo de la mano del más fuerte que él, y vendrán y harán alabanzas en lo alto de Sión, y correrán al bien de Jehová, al pan y al aceite. ¿Sabe qué simboliza el pan? ¿No se acuerdan cuando Jesucristo dijo, yo soy el pan de vida? El que come de mi carne no tendrá jamás hambre. Vuestros padres, le dice al Sanedrín duro, comieron el maná en el desierto y murieron. El que come de mí jamás morirá. Esta profecía a Jeremías 600 años antes apuntaba al verdadero Jesucristo. Los haré correr al pan. Los haré correr al aceite. ¿Y qué pasó en el día del Pentecostés? Ese aceite fue derramado como figura del Espíritu Santo sobre los que habían aceptado, no sobre todos, pues el Sanedrín de duro corazón siguió matando a los cristianos.
solamente entró por esas grietas, esos huecos. Cuando tú derramas aceite, solamente va a entrar por los huecos que están expuestos. Y los corazones de los miles de judíos israelitas que estaban congregados en el cerca del aposento alto en el día del Pentecostés son los que permitieron que ese aceite entrara a sus vidas, que era un símbolo del Espíritu Santo. Los haré correr al aceite. El ganado, las ovejas, las vacas, su alma será huerto de riego, ni nunca más tendrán dolor, y su lloro tornará en gozo, y los consolaré, y los alegraré de su dolor, y el alma del sacerdote embriagado de grosura será mi pueblo, también saciado de mi bien, dice Jehová. Amigo y amiga que escuchas, en nosotros no importa lo más formal que creamos ser, no se encuentra ningún gramo de justicia propia. Si hay una bendición en nuestra vida hoy, toda buena dádiva, dice Pablo, viene del Padre de gracia. Dios le prometía al antiguo Israel, Judá, de que vendrían días en los que el deseado de todas las gentes entraría a morar, se haría carne, porque un niño os es nacido y su principado sobre su hombro. Él vendrá a liberar al ciego de la cárcel. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Aún dirán esta palabra en tierra de Judá y en las ciudades cuando yo convirtiere su cautiverio. Jehová te bendiga, oh morada de justicia, oh monte santo, y morarán allí Judá y también en todas sus ciudades labradores y los que ven y van con rebaño, porque habré embriagado el alma cansada y he henchido toda alma entristecida. Todo aquel que fue un testigo presente, ocular, de Jesucristo, el Mesías prometido, caminando en el tiempo de Judá e Israel, veía los milagros, sabía que la gracia de Dios había descendido sobre esta tierra oscura, sabía que la gran luz del cielo había bajado y ahora la gracia se abría a todo el mundo. La promesa de Dios a un pueblo apóstata que había sido desechado por la muerte a Judá e Israel 600 años antes de Cristo, ahora se abría nuevamente por medio del profeta Jeremías y decía al pueblo remanente de Judá, reanímense, van a salir de aquí, de estos 70 años de exilio, van a preparar ahora y van a restaurar el templo este es el segundo templo que también fue destruido por los romanos, pero la intención de restaurar ese segundo templo era para que todo el mundo que pasaba por Israel viera al Cordero Pascual, al Cordero inmolado también en el santuario, que era un símbolo del verdadero Cordero de Dios que vendría a quitar el pecado del mundo. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jacob y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de tierra de Egipto, en Éxodo 20, cuando le dio las 2 tablas de piedra de los 10 mandamientos, porque ellos invalidaron mi pacto. Es decir, dijeron muy rápido, haremos todo lo que dices, Moisés, pero su corazón no valoró el gran carácter de Dios revelado en esos 10 mandamientos. Siguieron teniendo dioses ajenos, mandamiento número 1. Siguieron ellos matando y odiando al hermano y prójimo. Los mandamientos del 5 al 10. Porque yo fui un marido para Judá e Israel. Dice Jehová, mas este es el pacto que haré en la casa de Israel después de aquellos días. ¿Cuáles días? ¿Usted sabe cuáles eran estos días? Después de los días que en otro tema tocaré, proféticos que ya se cumplieron de las 70 semanas proféticas de Daniel 9. Después de aquellos días, dice Jehová,
daré mi ley en sus entrañas y escribirélas en su corazón, y seré yo a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, y no enseñará más ninguno a su prójimo. ¿Qué nos dijo Jesucristo cuando Él iba a subir, a ascender en el año 31 de nuestra era? El Espíritu Santo, te lo doy, recíbelo. Este Espíritu Santo os guiará a toda verdad. ¿Que no había dicho eso Jesucristo? Ahora, por medio de Jeremías, 600 años antes de la encarnación del Mesías, Dios había hablado y les había dicho, les daré un nuevo pacto, daré mi conocimiento y ley de los 10 mandamientos en su corazón, y entonces me serán por pueblo, y nadie enseñará más a otro. Te digo a ti, querida persona que escuchas, el que te enseña más allá de tu líder espiritual es el Espíritu Santo cuando tú abres tu palabra y abres tu corazón. Él es el que te lleva directamente del cielo a hacer lo correcto, a parar de sufrir después que cometemos errores. Él te recuerda y te dice, este error ya te costó llanto, no lo vuelvas a hacer. Aquí está en su palabra la forma correcta para vivir. Pero Dios no te forza. Él te da el camino de vida. Él entonces te guía. La promesa había sido para el antiguo y antaño Israel y Judá. Os daré mi espíritu para que os guíe. Ni ninguno más será extraviado. Mi espíritu los guiará, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré de su pecado. Jeremías 31, versículo 10 al 34. La promesa de Dios para ti que escuchas hoy es: tu pecado será perdonado en el nombre y en la fe en Jesucristo. No importa dónde estés ahora, no importa si estás bajo una iglesia o si estás en tu cama o si no te puedes mover o si estás enfermo o si te encuentras en otro lugar donde ahora mismo no estás con un grupo cantando. Ahí mismo el Espíritu de Dios trae convicción a tu corazón. De allí mismo Dios escucha tu oración en lo más profundo de tu intelecto y Él promete tirar tu pecado al fondo del mar, no olvidarlo, borrarlo y darte el poder para ahora, con su ley de los 10 mandamientos en tu corazón, recordarte y guiarte a toda verdad. Este tema que seguimos descifrando se encuentra en el libro de Jeremías. Ahora, lo que ocurrió cuando este remanente fue llevado los 70 años a la tierra de los caldeos, a Babilonia, se descifra en la corte de Babilonia. Allí Dios iba a usar a ese remanente que se pusiera en las manos de él para revelarse a una nación pagana, a una Nabucodonosor y a la gente que era odiada por Israel. Allí la gracia de Dios iba a descender. Entre los hijos de Israel que fueron llevados a Babilonia, al principio de los 70 años de cautiverio, se contaban patriotas, sí, que veían a Jesucristo, el que vendría a liberar al mundo por medio del Cordero del santuario terrenal. Hombres que eran tan fieles a los buenos principios como el acero, que no serían corrompidos por el egoísmo, sino que honrarían a Dios, aun cuando lo perdiesen todo. Es que es muy fácil servir a Dios cuando tenemos todo, pero difícil cuando todo se nos quita, como la vida de Job. En la tierra de su cautiverio, los 70 años en Babilonia, estos hombres, ¿sabe cuáles hombres? ¿Alguien aquí me puede decir cuáles hombres iban a dar testimonio de Yahweh Adonai
en Babilonia? ¿Alguien puede poner aquí en los comentarios quién era? ¿Quiénes eran? Persona número 1, Daniel. Persona número 2, 3, sus amigos en la corte de Babilonia. No eran los únicos. Ezequiel el profeta. Ellos, en esa tierra de cautiverio, habrían de ejecutar el propósito de Dios, dando a las naciones paganas la bendición que provenía del conocimiento de Jehová. Habían de ser sus representantes. Escucha, donde Dios sea que te haya puesto hoy, en un trabajo nuevo, en un estado nuevo, en un estado de tu país nuevo, allá es donde puedes seguir brillando con la luz que Él ya te dio. No debían, en caso alguno, transigir con los idólatras, sino considerar como alto honor la fe que sostenían y el nombre de los adores del Dios viviente. Y así lo hicieron, honraron a Dios en la prosperidad y la adversidad, y Dios también los honró a ellos. Usted encuentra esta historia en el libro de Daniel. El hecho de que esos adoradores de Jehová estuviesen cautivos en Babilonia y de que los vasos de la casa de Dios se hallaran en el templo de los dioses babilónicos era mencionado jactanciosamente por los vencedores como evidencia de que su religión y su costumbre eran superiores a la religión judía. ¿Qué hacía Babilonia? Vencido nuestro Dios a tu Dios. Esto ellos era lo que usaban para jactarse. Dios dio a Babilonia evidencia de su supremacía, de la santidad de sus requerimientos y de los seguros resultados que produce la obediencia. Y dio este testimonio de la única manera que podía ser dado por medio de los que eran leales, es decir, Daniel, sus amigos, Ezequiel y muchos más, entre los que mantenían su fidelidad a Dios. Se contaba Daniel, ya lo comentamos, sus 3 compañeros, ilustres ejemplos de lo que puede llegar a ser el hombre cuando se une con el Dios de sabiduría y su poder. Desde la comparativa sencillez de su hogar judío, estos jóvenes de linaje real fueron llevados a la magnífica, grande ciudad de Babilonia y a la corte mayor del monarca del mundo, Nabucodonosor. Pero ustedes se acuerdan que en Daniel capítulo 1 y versículo 8, Daniel propuso en su corazón no contaminarse, no solo con el vino, ni con la comida ofrecida a los dioses babilonios, ni tampoco con la comida inmunda que se encuentra en Levítico 11 que no debiéramos comer. Pero también no contaminó Daniel en su juventud, en su mayor estado viril. 17 años tenía. No lo contaminó con todas las tentaciones que estaban a su alrededor. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, ordenó entonces a Aspenaz, príncipe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. Y Daniel era uno de ellos, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, y de buen parecer, y enseñados en toda sabiduría, y sabios en ciencia, de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey. Esto usted lo encuentra en el capítulo 1 del libro de Daniel. Y fueron entre ellos los hijos de Judá, Daniel, Ananías, Misael, Azarías, y viendo en estos jóvenes una promesa de capacidad notable, Nabucodonosor entonces resolvió que se los educase para que pudiesen ocupar puestos importantes en su reino, a fin de que quedasen plenamente capacitados para su carrera. Ordenó que aprendiesen el idioma de los caldeos y que durante 3 años se les concediese las ventajas educativas que tenían los príncipes del reino. Ahora,
Lo que va a tratar de hacer Nabucodonosor es corromper las mentes y alejarlos y hacerlos olvidar del Dios Yahweh Adonai a este remanente que fue a Babilonia. Es que Satanás y las tentaciones de este mundo, su objetivo es hacernos olvidar de las bendiciones de Dios. Nos da problema tras problema para que reneguemos de Dios como lo hizo la esposa de Job cuando salió y vio a Job sin hijos, sin bienes, con una sarna sobre su cuerpo. ¿Y qué le dijo su esposa? Que no fue sensata. ¿Todavía bendices a Dios? Maldícelo y muérete. Es que Satanás quiere que nosotros, cuando llega el problema a nuestra vida, maldizcamos a Dios y nos apartemos de Él. Que nunca más querramos escuchar su palabra. El plan de Satanás es que odiemos a Dios cuando algo nos sale mal. Pero necesitas tú recordar de que después de que Adán y Eva cometieron la rebelión contra Yahweh en Génesis, en el jardín del Edén, después que el pecado entró a la esfera de este mundo, desde allí hasta ahora vivimos en un mundo de pecado. Aunque podemos estar dentro de la protección divina de Dios, todavía vivimos en la carne, en un mundo maldito por la rebelión del hombre. Ahora Daniel se veía en esta tierra donde no se hablaba su lenguaje, en Babilonia. Los nombres entonces de Daniel y sus compañeros fueron cambiados por otros que conmemoraban divinidades caldeas. Los padres hebreos solían dar a sus hijos nombres que tenían gran significado. Con frecuencia expresaban en ellos los rasgos de carácter que desearían ellos desarrollar en sus hijos. El príncipe encargado de los jóvenes cautivos puso a Daniel Belsasar, y a Ananías Sadrach, y a Misael Meshach, y a Azarías Abednego. Este mundo, la vida, nos quiere cambiar nuestra identidad. Dios nos ha dado un nombre nuevo desde el vientre de nuestra madre. Pero los errores, el pecado, los vicios, la cautividad del pecado de este mundo y Satanás como el príncipe, el que quiere derrocarnos, nos quiere hacer pensar que porque ya caímos en pecado, ya no somos merecedores de la gracia de Dios. Nos quiere cambiar el nombre de hijos de Dios. Primera de Juan, capítulo 3. Mirad cuál amor te ha dado el Padre, para que tú seas llamada hija de Dios. Por eso el mundo no te conoce, porque no le conoció a Jesucristo. Tú ya eres ahora, aunque no tengas 20 puestos en tu iglesia donde sirves, aunque no estés yendo a una iglesia, aunque te encuentres ahora mismo sumido en el pecado, si tú todavía reconoces a Jesucristo como tu Salvador, tú te arrepientes y escuchas el llamado del Espíritu Santo a tu corazón, nada te arrebatará de ser llamado hija e hijo de Dios. Primera de Juan 3. Este era el plan maestro de Satanás, cambiarles el nombre a Daniel y a sus amigos en la corte de Babilonia, que ellos se olvidaran del gran Dios al cual ellos servían. Con frecuencia expresaban los padres hebreos en los hijos el nombre que le ponían para que tuvieran rasgos que deseaban desarrollar en ellos. Un ejemplo de muchos. Vea el plan maestro de Satanás. El nombre de Daniel. ¿Alguien sabe qué significa Daniel? Un ejemplo en el hebreo. El nombre Daniel, EL al final, de Daniel, significa en el hebreo Yahweh, Jehová. Y en la primera compostura del nombre de Daniel
significaba juez, juzgando. El nombre de Daniel significa en la Biblia, Dios es mi juez. Es una de las transliteraciones, no es la única, pero es una de ellas. Ahora, lo que Satanás quería hacer con Daniel era, te pondré otro nombre, te haré olvidar del Dios al que sirves, porque aquí en Babilonia, tú, Daniel, Satanás sabía, vas a hacerme mucho daño, porque tú te has mantenido fiel, Daniel 1:8, y propuso Daniel no contaminarse en su corazón. Satanás sabía que si él no podía hacer caer a Daniel en la tentación y el pecado y olvidar a Jehová, Daniel iba a destrozar las huestes del paganismo que tenían atadas a Nabucodonosor y a Babilonia. Y entonces conocerían al verdadero Yahweh Adonai, al Yan-Jehová-Je, al Yo Soy te ha enviado. Iban a conocerlo, iban entonces a vivir en la libertad y en la luz. A Satanás le convenía cambiar el nombre del remanente que fue llevado a Babilonia. El rey no obligó a los jóvenes hebreos a que renunciasen a su fe para hacerse idólatras, sino que esperaba obtener esto gradualmente. Esta vida a nosotros primero nos da una migaja, nos da algo gratis y después, cuando menos esperamos, ya somos dependientes y esclavo de lo que me dieron por primera vez gratis para probar. Así actúa el reino de Satanás. Nos hace gustar, nos llama la atención y después ya no podemos salir de ese gran pecado con el que ofendemos a Dios. Nabucodonosor dijo, voy a llevarlos poco a poco, dándoles nombres que expresaban sentimientos de idolatría, poniéndolos en trato íntimo con las costumbres idólatras y bajo la influencia de ritos seductores del culto pagano, esperaba inducirlos a renunciar a la religión de su nación y participar en el culto babilónico. En el mismo comienzo de su carrera, su carácter de Daniel y el remanente fue probado de una manera decisiva. Se había provisto que comiesen del alimento y bebiesen del vino que provenía de la mesa real. Con esto, el rey pensaba manifestarle su favor y su solicitud para su bienestar. Pero como una porción de estas cosas se ofrecía a los ídolos, el alimento proveniente de la mesa del rey estaba consagrada a los dioses paganos y compartirlo sería considerado como tributo y homenaje a los dioses de Babilonia. Ahora Daniel tenía una decisión. ¿Qué haré? ¿Pondré mi vida en riesgo o decidiré testificar por Dios en este momento de prueba? La lealtad a Jehová prohibía a Daniel y a sus compañeros que rindiesen tal homenaje, aún el hacer como que comieran del alimento o bebieran del vino, habría sido negar su fe, pretender que lo comieron y lo escupieron. Sería negar su fe. Obrar así habría sido colocarse del parte del paganismo y deshonrar a los principios de la ley de Dios. Tampoco entonces este remanente que fue exiliado podía correr el riesgo que representaba el efecto enervador del lujo, la disipación sobre el desarrollo físico, mental y espiritual. Conocían la historia de Nadab y Abiud, cuya intemperancia, así como los resultados que habían tenido ellos, describían los pergaminos del Pentateuco, del Torá, de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, y sabían que sus propias facultades físicas y mentales quedarían perjudicadas por el consumo del vino. Hoy en día, aún en la iglesia, hay personas que defienden el tomar vino. Pero usted tiene que saber que todas estas personas que defienden y justifican esta práctica no son inspirados por el Espíritu de Dios. La respuesta es muy sencilla para otro tema. La palabra en el hebreo y el contexto inmediato de cada
ves que aparece la palabra vino en la Biblia, te determina si era jugo de uva sin fermentar o jugo de uva fermentado. Se usó en el hebreo la misma palabra para vino, es para decir para el zumo, para el jugo. Cuando los dos hijos del sumo sacerdote en el tiempo de Moisés, Leví, habían tomado vino y se habían embriagado y entraron al santuario, al lugar santo, Dios les quitó la vida al instante para mostrar de que cuando se está practicando algo santo, no debe combinarse con lo que no es santo. Daniel sabía eso en la historia sagrada y Daniel sabía que él no podía tomar vino. Daniel sabía que su mente tenía que estar lo más ágil y despierta posible para poder resistir la tentación. Ustedes que están aquí comprenden lo que estoy a punto de decir. Cuando una persona va a una fiesta, a un bar, a un lugar y se toma el primer trago, el segundo trago, lo que antes te daba miedo hacer, ahora ya no te da miedo. Vas allá, actúas de diferentes formas, eres valiente, hasta te peleas o vas a conquistar a una persona. Ya no eres tímido porque el vino quita el juicio, te hace no pensar las cosas, te hace decir en tu mente, vive la vida. Daniel sabía y que este riesgo podía correr y Daniel nunca permitió, cuando fue exiliado a Babilonia, tomar e ingerir vino, nada que ennobleciera su mente para poder él resistir las tentaciones. Daniel y sus compañeros en ese medio de preservación ante las influencias desmoralizadoras en la corte babilónica, tendrían tentaciones que les rodearían en esa corte corrupta y lujuriosa. Pero no se contaminaron. Ningún poder ni influencia podía apartarlos de los principios que habían aprendido temprano en su vida por un estudio de la palabra y de las obras de Dios. Si tú que estás aquí en este momento tienes hijos pequeños, nietos pequeños, 1 año, 6 años, 8 años, todavía estás a tiempo. Aléjalos lo más pronto que puedas de la internet, de los celulares, de los cines, de todo lo que se muestra en la televisión. Si se puede, hasta de las escuelas públicas. Si se puede, aléjalos de este mundo. Manténlos intactos lo más que tú puedas, alejado de todo lo que va a destruir su mente, las influencias corruptoras, y manténlos en un ámbito lo más divino que tú puedas. Haz tu parte para que después, cuando ellos tengan 18 años y ojalá que no estén consumidos en las drogas y los vicios, tú no digas, ¿por qué no les quité estos de tus manos? ¿Por qué no les quité estos medios que yo les di, estas mismas alas que les di para volar y fueran tras su vicio, que ahora los tienes esclavos? Haz lo que esté a tu alcance ahora mismo. Si tienes hijos o nietos pequeños de pocos años de edad, para que ellos nunca olviden el temer a Jehová. Lo que sostenía a Daniel y a sus 3 amigos en la corte de Babilonia era todo lo que habían absorbido como esponjas cuando eran pequeños. Ellos ahora recordaban todo lo que habían memorizado cuando ellos crecían. Si Daniel lo hubiese deseado, podría haber hallado en las circunstancias que le rodeaban una excusa plausible para apartarse de hábitos estrictamente temperantes. Él haya dicho, no es malo un trago de vino, pero él se apartó totalmente. Él sabía que su mente tenía que estar clara para todo lo que estaba a punto de venir. Podría haber arguido Daniel
que en vista de que dependía del favor del rey y estaba sometido a su poder, no le quedaba otro remedio que comer la comida del rey dedicada a dioses, que consumía, iba a tomar e iba a comer comida inmunda, que se encuentra en Levítico 11. También vino que ennublece la mente y beber el vino, porque si seguía la enseñanza divina, no podía menos que ofender al rey. Y probablemente entonces perdería su puesto y la vida. Daniel tenía allí un momento decisivo. ¿Qué voy a escoger? ¿La fama y el poder y deshonrar a Dios o honrar a Dios y perder mi vida? ¿Que ustedes no recuerdan las palabras de Jesucristo? Porque os digo en verdad, todo aquel que busque salvar su vida, la perderá. Esta era una paradoja que Jesucristo enseñaba. Si nosotros decidimos con nuestras acciones diarias querer vernos bien políticamente ante el mundo y deshonrar a Dios, podemos terminar en una vida que nos va a sujetar a todo lo que es mundano y desagrada a Dios. El mandamiento entonces del Señor se conservaría en la mente de Daniel, pero Daniel no vaciló. Apreciaba más la aprobación de Dios que el favor del mayor potentado de la tierra, que en ese momento era Babilonia, aún más que su vida misma. Resolvió permanecer firme en su integridad, cualesquiera fueran los resultados. Propuso en su corazón de no contaminarse en la ración de la comida del rey, Daniel 1:8, ni del vino de su beber. Esta resolución fue apoyada por sus tres compañeros también. Al llegar a esta decisión, los jóvenes hebreos no obraron presuntuosamente, sino confiando firmemente en Dios. No decidieron ellos singularizarse, aunque prefirieran eso antes que deshonrar a Dios. Es decir, no se llenaron de orgullo y no dijeron, mi Dios puede más que el tuyo y Él me va a salvar. No se llenaron de orgullo, pusieron su fe en su Creador. Si hubiesen transigido, quebrado, repasado con el mal, en este caso, el ceder a la presión de las circunstancias, su desvío de los buenos principios habría debilitado su sentido de lo recto y su aborrecimiento por lo malo. El primer paso en la dirección errónea habría conducido a estos jóvenes, Daniel y sus amigos, hasta que cortada su relación con Dios, se vieran arrastrados por la tentación, pues este era el plan del enemigo de Dios, hacernos olvidar al Creador. Querida amiga, amigo, amado en el amor de Jesucristo, que te encuentras aquí en este momento, pide a Dios que Él te dé un corazón nuevo, que escriba sus 10 mandamientos en tu intelecto, que use su Espíritu Santo para guiarte a toda verdad y tu pie no tropiece en piedra. Pide a Dios que así como Él inspiró a Daniel y a sus amigos a permanecer fieles en este mundo lleno de retos, Él pueda sostenerte en este día, domingo 25 de mayo. Toma un día a la vez. Si tienes problemas y retos venir en el futuro, encomienda tu vida una vez a la misma hora, un día a la vez. Ora 3 veces al día, como el rey David lo sugirió en el Salmo 55. Oraré a ti mañana, tarde y noche. Ve a Dios, sométete a Él para que Él pueda mantenerte bajo sus alas. Mañana continuaremos con este tema que se encuentra 100% basado en la palabra de Dios. Ahora, oremos para concluir el día de hoy. Nuestro Dios y Padre, si es tu voluntad, permítenos mantenernos bajo tu brazo,
Permítenos en este mundo difícil de tentación, dolor y esclavitud, mantenernos firmes contigo. Danos tu Espíritu Santo para que nos guíe y nos lleve a toda verdad. Bendice a cualquier persona que escucha las palabras de tu palabra, las palabras de tu Espíritu, las palabras de reprensión y esperanza que tú nos das a nuestro intelecto. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.